Bueno, muy bien, gracias por estar. Tiene que ver con la concreción de los diálogos que en junio empezaron a partir de el acta de paz o la mesa de negociaciones que se instaló, o las mesas que se instalaron a partir del levantamiento popular e indígena de junio. ¿Cómo mira usted este proceso? Fermín mencionaba una cifra de... Efectivamente, Juan Carlos, 218 acuerdos, 10 ejes, 10 ámbitos y un plazo que el máximo es de 12 meses. Es decir, en 2023 ministros deberían de cumplir esos acuerdos. Totalmente. Yo primero, antes que nada, pues desearles a todos un feliz año y siendo esta pues una entrevista importante y exhaustiva, creo que es relevante darle la mayor cantidad de información a la ciudadanía y para eso estamos. Los diálogos han sido, para mí y para el gobierno, y para el presidente Lasso, un proceso histórico, con un legado que aún no se termina de sopesar, porque todo termina siendo absorbido por la coyuntura política y como somos un país que no parece, pero en realidad sí está permanentemente politizado con buena y con mala política, estos diálogos pues también entran un poco dentro de esa lógica y nos hacen perder la claridad de lo que se ha ido consiguiendo. Nosotros estamos conscientes que en junio del año pasado estuvimos prácticamente al borde casi que de una guerra civil, con escenarios de beligerancia importantes, con una cantidad de personas en las calles que sobrepasaba en algunos casos las 50.000 en 7 provincias del país. Era algo prácticamente inédito, con demandas represadas durante mucho tiempo. Algunas durante los últimos 15 años, 14 años, otras que venían ya de tiempos casi seculares, con los hitos importantes, por ejemplo, de formación de la CONAIE en los años 90, en el año 90, y todo eso nos tocó a nosotros como un gran chaparrón que se precipita de un momento a otro, y tuvimos que afrontarlo con claridad, con convicción y con el liderazgo del presidente, pero también fue un punto de partida. Fue un punto de partida para un proceso distinto de acercamiento entre el poder público y las organizaciones sociales, para una aproximación distinta y muchísimo más directa y además para afinar un proceso de políticas públicas. Entonces, dentro de eso, pudimos ir avanzando en los diálogos. Muchos pensaron que el acta de paz solo iba a ser una jura a la bandera, se equivocaron. Tuvimos la posibilidad de concluir esos diálogos en términos de los acuerdos a los cuales se llegaron después de esos 90 días, inclusive con la celebración de un acta y todo. Y hoy estamos en la fase de la implementación, en la cual pues sabemos que tenemos 4 categorías de diálogos que unos involucran acciones normativas por parte del Estado, otros acciones en conjunto con las organizaciones sociales y otras acciones territoriales también que tienen que ser desplegadas a lo largo del tiempo. ¿Acciones legislativas? Acciones legislativas también, unas pocas por suerte, porque con la Asamblea pues la relación nunca es muy lineal, que se diga. Hay demasiadas voluntades ahí y demasiados cálculos y a veces los debates no encuentran el nivel adecuado que requiere el país. Por lo tanto, sí, hay algunos diálogos que involucran la participación de otras instituciones, inclusive de Contraloría, en algunos casos de Fiscalía, en otros casos de la Administración de Justicia y en otros casos de la Asamblea Nacional. Y también nos toca hacerlos avanzar. Son un poquito más complejos, pero nos toca hacerlos avanzar. Pero vamos por buen camino. Yo sé que a veces los discursos están matizados por las coyunturas políticas y ahora tenemos una que tiene que ver con las seccionales que vamos a tener ahora en febrero. Pero hemos ido cumpliendo nuestros hitos. Hemos ido asentando esos elementos importantes de la acción gubernamental. Y yo creo que este año coincido contigo, Juan Carlos, cuando dices que es un año particularmente importante para el gobierno porque es un año en el que se pueden efectivamente consolidar no solamente acciones gubernamentales, sino una nueva forma de hacer política. El país ha navegado mucho entre el caudillismo, el populismo y el autoritarismo, que al final del día son primos hermanos. Y nosotros optamos por una vía distinta. Sabíamos que nos iban a combatir, sabíamos que íbamos a tener procesos políticos complicados en marcha, los asumimos en el 2022, pero también sembramos. Y creo que esa siembra es positiva y por lo tanto esperamos que esa cosecha lo sea también en este 2023. Ministro, en Plan B hemos identificado algunos escenarios relacionados con el primer semestre de este año 2023. Uno de ellos es el que usted ha mencionado ya, que tiene relación con las elecciones seccionales.
Pero algunos de los analistas con los que hemos hablado tienen la percepción de que al gobierno no le interesan las elecciones seccionales, que el movimiento oficialista no ha puesto sus cuadros de primera línea en las listas, que les da igual quién sea alcalde de Quito, de Guayaquil o de Cuenca, porque están enfocados en la consulta popular. ¿Es real esta percepción? Yo creo que las elecciones seccionales tienen su lógica, pero si hay algo que hemos aprendido en estos prácticamente 2 años de gobierno, es que sea quien fuere el alcalde o el representante de junta parroquial o el prefecto, tenemos que trabajar con él o con ella. Así que ahí no va a haber ningún discrimen, y así es como lo hemos venido haciendo. Inclusive se han pagado deudas históricas y represadas y retrasadas con los gobiernos seccionales. Por lo tanto, el partido ha puesto sus cuadros, algunos nacientes, otros más consolidados en diferentes provincias, en otras no hemos puesto cuadros. Pero está claro que dentro del panorama de las seccionales nos parece que mucha más trascendencia para el país, no para el gobierno, tiene la consulta popular antes que saber quién es la persona que finalmente va a estar en tal o cual gobierno local, y eso sí es una realidad que nosotros hemos evaluado. Ahora, eso también tiene un riesgo porque el propio presidente dijo que en las elecciones había candidaturas que estaban de alguna manera vinculadas a dineros sucios, a dinero del crimen organizado. Obviamente, esto sí les interesará a ustedes. Totalmente, porque eso ya tiene que ver con actividades de delincuencia organizada, y ese sí es un combate frontal que nosotros vamos a llevar. El presidente lanzó esta acusación, pero no dijo nombres, y que dijo que en el momento dado los va a hacer. ¿Y esto cuándo podría ser? Porque de hecho habría una expectativa de una acusación tan grande de esta naturaleza, y no concretarla podría generar algún problema, ¿no? Sí, sin duda. Allí la policía está llevando a cabo las investigaciones pertinentes. Nosotros tenemos algunas alertas, sobre todo en las zonas de frontera, porque en la frontera norte, en la frontera sur, en las zonas portuarias también es donde han sucedido tradicionalmente estas actividades de crimen organizado, y tendremos que revelar los nombres en su momento. Algunos índices y algunos antecedentes también hay por parte del país, con publicaciones, con acciones, con droga incautada. No nos olvidemos que nosotros hemos prácticamente quintuplicado el porcentaje de captura de droga en relación con los anteriores gobiernos. Y eso genera también violencia, porque alguien de los delincuentes pierde allí cuando esa droga se incauta, y eso genera retaliaciones entre las diferentes bandas, que es parte de la violencia que hemos visto que se ha expresado en el país durante el último año y medio. Pero es también porque el gobierno está actuando y porque estamos tomando decisiones. Sabemos que es probablemente una de las grandes peleas que vamos a tener como Estado durante todo lo que reste del gobierno, pero estamos dispuestos a darla y hemos tomado las decisiones de eso, y parte de eso también supone investigar quiénes están detrás de estas actividades ilícitas. Pero como usted bien dice, tenemos que hacerlo con responsabilidad, tenemos que hacerlo con seriedad, y tenemos que hacerlo con las herramientas adecuadas para poder identificar a los cabecillas y tomar las decisiones y sanciones que correspondan. Ministro, para un poco no agotar este tema de las relaciones con los gobiernos seccionales, y a propósito de que me acaba su asistente entregar esta invitación al libro que usted va a lanzar, Guayaquil, un nuevo horizonte, ahora el 6 de enero, a partir de una expresión suya y una observación suya y un compromiso con la ciudad de Guayaquil. Sí. Usted fue candidato a la alcaldía. Yo fui en el 2019, En el 2019 candidato a la alcaldía. Más allá de la coyuntura, y le pido una reflexión suya sobre esto, ¿cómo fortalecer o lograr que ciudades grandes o pequeñas o medianas puedan entrar a una cooperación real con el Ejecutivo? Es decir, le hago esta pregunta porque verá, antes del correísmo, ¿sí? Había una muy potente expresión local. Es decir, me acuerdo incluso el pacto de la Fanesca, ¿te acuerdas, Fermín? Que alguien lo calificó así, que se juntaron Nebot, Carrasco en Cuenca y acá Rodas, me acuerdo, en Quito. Y creo que Correa lo calificó el pacto de la Fanesca. Sí, entonces, pero bueno, era la expresión de lo local frente al centralismo. Sí. ¿Sí? Y entonces hay una tensión permanente entre el Ejecutivo, el centralismo y los gobiernos locales. Y los problemas son comunes para la gente. Es correcto. Es decir, por ejemplo, el agua potable. El propio presidente Lasso ha dicho
ha señalado el problema gravísimo que existe sobre los temas de no tener, de que casi el 30% de la población no tenga, no tenga agua potable. Pero no le compete al gobierno. ¿Cómo hacer esa simbiosis que permita fortalecer y favorecer a los ciudadanos? Bueno, yo refiriéndome a mi ciudad, esto pues fue un cúmulo de experiencias y de levantamiento de información que yo tuve en la campaña del 2019, porque es curioso, pero a veces los hechos políticos, como decíamos hace un rato, sumergen todo lo demás dentro de una cierta lógica y luego desaparecen, se difuminan en el aire. Y en mi caso, como yo he tenido bastante relación con la academia, siempre he pensado que un proceso político debe dejar al menos asentada una verdad, para discutirla, para debatirla o para rebatirla. Cualquier escenario está bien, pero tiene que dejar al menos asentada una verdad. No puede ser solamente caminar, de entregar unas cuantas cosas y luego ganar o perder una elección. Yo creo que eso es poca responsabilidad. Entonces yo en mi caso de la candidatura a la alcaldía iba recabando información, compilándola, organizándola, en algo que me decían, bueno, pero no hagas eso, pues tenemos que ir igual, tenemos una elección en la cual competir. Claro, pero claro, era un poco los temas que a mí también me movían y me interesaban, porque no solamente se trataba de un tema de pedir el voto, sino también de una reflexión sobre la ciudad. Y después, cuando vino la pandemia y tuvimos que estar encerrados 6-7 meses, pude aprovechar ese tiempo para consolidar toda esta información, sistematizarla, organizarla con la ayuda de gente, y ahora pues entre tantas actividades finalmente los fines de semana y un poco en las noches terminó de organizar la información para poder sacar ese libro. Pero en resumidas cuentas, yo creo que en Guayaquil hubo dos procesos simultáneos y extraños. El primero, el de una concentración de poder en un municipio que hoy ya no puede abarcarlo todo, porque es antitécnico, y eso no sucede casi ahorita en ninguna ciudad del mundo, tal vez en algunas ciudades de Rusia, que un municipio intente regentar la vida de 3 millones de personas. Eso es absolutamente ineficiente, absolutamente ineficiente. Y segundo, hubo polos de desarrollo importantes que tuvieron su desarrollo, si cabe la redundancia, alrededor de Guayaquil, como Daule, como San Borondón, como el mismo Durán, como Nobol, que entraron en un proceso de interpenetración y interrelación con la ciudad que sigue siendo todavía un poco caotizado y no ha generado ningún proceso de reflexión en las autoridades. Y yo creo que es una irresponsabilidad no reflexionar o no plantear estos debates, estos desafíos. Mucho se habló de un modelo guayaquileño administrativo, pero nadie definió sus contornos. Entonces yo sí me puse en la medio necia tarea, pero importante desde mi punto de vista, de definir cuáles eran esos contornos, las fundaciones, ¿qué más? Los procesos de privatizaciones, o la obra física, o el control del aparataje burocrático. ¿Qué mismo era lo que definía a ese modelo de desarrollo, a ese modelo de administración municipal? O tal vez la palabra del alcalde Nebot era lo que lo definía. Pero el exalcalde Nebot ya no está. Ahora hay otra alcaldesa y no es la misma palabra y no es la misma fuerza y no son las mismas decisiones. Por lo tanto, ¿qué tanto hablamos de un modelo y qué tanto hablamos simplemente de decisiones que se van tomando así? Porque no puede ser que una administración municipal se resuma a repartir pollos y panes. No puede ser. Yo personalmente me rebelo contra ese tipo de decisiones porque me parece una irresponsabilidad respecto de la gente. Así que un poco el libro plantea todas estas reflexiones. Aparte hay un elemento fundamental que es el río. Guayaquil es una ciudad fluvial, pero resulta que las últimas administraciones no se han preocupado del río. El último que hizo algo concreto respecto al río, curiosamente, fue Rodrigo Borja, que implementó unas lanchitas que iban de Durán al Malecón y acoderaban ahí, pero que después desaparecieron y el río se ha seguido sedimentando. Y eso me parece una irresponsabilidad porque todas las ciudades intentan tener sus fuentes de agua intocadas y manejadas y bien usadas. Pero resulta que nosotros la hemos ido dejando morir y eso tampoco puede ser. Entonces hay algunas acciones de responsabilidad que tienen que tomarse y es un poco lo que se plantea dentro del libro. Y como digo, yo pienso que la actividad política no es solamente decidir sobre qué hacer y cómo moverse y cómo sobrevivir en un puesto público, sino también cómo plantear los debates que la ciudadanía necesita para irle dando forma a un sistema,
Por eso es que es importante reflexionar sobre todo en las ciudades más grandes del país que tienen una incidencia sobre la gobernabilidad, de qué manera están siendo manejadas y cuáles son los elementos que les van dando forma. Y por eso también es importante ir documentando estas cosas y tomando decisiones sobre la marcha que supongan un legado y que permitan construir un país con mayor institucionalidad, que creo que ha sido un poco el gran desafío de los países de América Latina, pero en particular uno de los grandes fracasos del Ecuador. Nosotros como gobierno, con el liderazgo del presidente Lasso, decidimos transitar una vía distinta, una vía institucional, una vía de Estado de Derecho, una vía de separación de poderes, una vía de no persecución, sino fortalecimiento de la prensa, aunque nos critiquen muchas veces injustamente, pero es lo que hace a los países libres. Lo contrario deriva en la esclavitud. Baja la calidad de la democracia y termina convirtiéndonos en países anárquicos o destruidos, como ha sucedido en algunos países de la región, como por ejemplo el caso de Venezuela. Entonces, nosotros hemos optado por el camino distinto, sabíamos que íbamos a tener momentos difíciles, los hemos tenido, pero aquí seguimos. Y mientras sigamos aquí tenemos que actuar de conformidad con los principios que le dan forma a nuestro pensamiento. Compartimos este micrófono con el señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Volvemos con ustedes luego de un corte. Enseguida regresamos con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, los hechos en caliente. Todos los días tenemos motivos para celebrar y hay un solo lugar donde el sabor y las experiencias se viven al máximo. En Noé Sushi Bar. Ven y disfruta de un ambiente seguro y único en nuestros locales ubicados en Quito, Guayaquil y Cuenca. O pide a domicilio a través de nuestros canales de atención 1-800-NOE-NOE al 02-22-10-800, a través de nuestra web www.noesushibar.com o mediante nuestra app Noé Sushi. Este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Soy Mónica Arguello Moscoso, riobambeña, comunicadora, activista por los derechos y especialista en desarrollo y política pública. He trabajado 25 años en participación ciudadana y voy con ustedes al Consejo para luchar contra las redes políticas de corrupción y recuperar nuestro poder desde la participación y el control social. Vamos contigo o nada. Vota por mí en la lista de mujeres. Casillero 6. Elige por ti, por tu futuro, por Ecuador, CNE. Telesucesos Canal 29 UHF requiere vendedores de publicidad. Coordinar entrevista de 9 a 17 horas con 30 a los números de teléfono 2249-024 o al 0969-617-136. Estamos de regreso con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca. Bueno, volvemos, amigas, amigos. Esta es la señal de sucesos y esta la mesa de análisis de Plan B. Estamos con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ministro, usted hace un minuto nos decía que una de las tareas de quienes están en el sector público es plantear debates y esa fue una de las justificaciones de la consulta popular. Es decir, ustedes han dicho que la consulta popular plantea debates que son importantes para el país, pero en general, ¿qué ha ocurrido en el país en los últimos 40 años de democracia? Que las consultas populares se han convertido en una suerte de plebiscito sobre la popularidad de los gobiernos. Así perdió Febres Cordero, perdió Sixto Durán, ganaba Correa, ganó Lenín Moreno. ¿Cómo creen ustedes que en esta consulta se podrá desligar la popularidad del gobierno de lo que se está planteando? Hay un elemento que en el que nosotros hemos buscado ser diferentes respecto de las consultas anteriores con los anteriores gobiernos para que no se vuelvan consultas plebiscitarias sobre qué tan popular es el gobierno. Y es que en las consultas que hizo el correísmo, un poco más y le faltó preguntar sobre los perros. Preguntaron sobre los toros, preguntaron sobre los gallos, preguntaron sobre un pocotón de cosas que no necesariamente formaban parte del debate nacional, ni de lo que necesitaba la gente en ese momento para afrontar los problemas que tenía el país. No me acuerdo bien la consulta de León Febres Cordero, pero me parece que fue sobre un tema administrativo, o no, fue sobre si los candidatos debían ser independientes o no.
si los candidatos debían ser, que tampoco parecía ser un tema medular en ese momento, o quién sabe, tal vez habría que retrotraerse un poco a la historia para saber si era un debate medular. Nosotros aquí partimos de una metodología distinta. Lo que hicimos fue conformar un equipo para determinar cuáles eran los temas más sensibles para la ciudadanía o que habían estado en la palestra de debate explícito o implícito durante un buen tiempo. De ahí salió el tema de la extradición, de ahí salió el reforzamiento de la Fiscalía, de ahí salió el tema de la designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, de ahí salió el reforzamiento de la institucionalidad de los partidos políticos, de ahí salió la necesidad de mejorar la calidad de la representación en la Asamblea Nacional, de ahí salió el reforzamiento de las fuentes de agua en el país. Es decir, nosotros no buscamos ser originales ni ganar un Oscar por la mejor fotografía. Lo que buscamos fue interpretar esas necesidades ciudadanas e intercalarlas con los grandes problemas nacionales. Por eso la consulta tiene 3 ejes que son bastante definidos. El primero, el que tiene que ver con seguridad. El segundo, el que tiene que ver con institucionalidad. Y el tercero, el que tiene que ver con ambiente. Y es en función de eso que hemos estructurado nuestras preguntas y que es en función de eso que se las hemos trasladado a la ciudadanía. Nosotros como gobierno no hacemos proselitismo. No vamos a incidir en que la gente diga sí o diga no, pero sí queremos darlas a conocer, sí queremos explicar cuáles son las aristas de las preguntas. ¿Pero por qué no quieren hacer proselitismo? Es lógico, es natural, sí. Es normal que un gobierno, si el gobierno plantea las preguntas, las defienda. Sí, pero nosotros ya tenemos una posición y queremos que la ciudadanía tome posición. Por eso es que nos parece que lo más importante, más que la incidencia sobre algo, es la difusión. Por ejemplo, si estamos hablando de extradición, nos parece importante explicarle a la ciudadanía por qué este es un mecanismo de colaboración internacional frente a hechos de delincuencia organizada transnacional. Porque no se trata de llevar a la extradición a aquel que se roba un celular o que se lleva una gallina en una granja del país, sino a aquel que forma parte de una red internacional con delitos que traspasan las fronteras y que ponen en jaque a los estados, porque así es como nosotros también nos tenemos que defender. Si vamos a afrontar a delincuentes avesados que tienen sus nexos con diferentes estados y que manejan recursos y que manejan tecnología y manejan un montón de cosas, entonces nosotros también tenemos que tener el derecho de colaborar con otros estados para podernos defender, de la misma manera en que ellos se asocian entre ellos para delinquir. Es un tema básicamente de equivalencia o de ponernos en un mismo pie de lucha, si cabe el término, para tener una mayor capacidad de reacción frente a estos hechos que causan zozobra en el país. Por eso la extradición es importante, porque tiene que ver con el combate a una estructura criminal organizada transnacional que tiene que ser enfrentada también con colaboración con países que tienen probablemente mejores sistemas carcelarios que nosotros, con países que tienen probablemente mejores sistemas de administración de justicia que nosotros, con países que tienen probablemente más recursos o mejor acceso a tecnología que nosotros, porque es en esa colaboración que podemos encontrar mayores eficiencias en el nivel de combate que estamos buscando. Pero la extradición, si bien se ha manifestado que es ayuda, no será la solución, ayuda, no deja de ser un arma disuasiva. Digamos que gana la extradición. Después de eso, ¿qué? Bueno, habrá que implementarla. Ahí tendrá que venir un rol de la Asamblea para ya implementar y aterrizar esos acuerdos. Pero ya hay un pronunciamiento popular y como tú bien dices, Juan Carlos, ya hay un efecto disuasivo. Ya hoy se sabe que si es que gana la consulta como esperemos que gane, no va a ser tan sencillo para los delincuentes que sean atrapados escapar a un proceso de extradición e ir a sistemas jurídicos que sean bastante más implacables que lo que ha sido hasta el momento el sistema jurídico ecuatoriano o el sistema carcelario ecuatoriano, aunque debo decir que también en esto hemos avanzado, porque por ejemplo cosas tan básicas, tan increíblemente sencillas que debían hacerse no se habían hecho, como por ejemplo un censo penitenciario. O sea, uno entraba a una cárcel y era como entrar a un hoyo negro en el que nadie sabía por qué estaba o cuándo iba, bueno, tal vez cuando iba a salir sí, pero cuál era su estatus, a dónde debía ir, y eso es inadmisible en un estado civilizado, es inadmisible manejar con dignidad a la gente si es que no sabemos quién está enfrentando qué cosa, cuándo le corresponde y cómo debe ser tratado. Entonces, esas cosas han empezado a cambiar, toman un poco de tiempo, hay que hacer ahí esfuerzos importantes, pero yo estoy convencido de que vamos por el buen camino, porque esto no se trata solamente de reprimir, también se trata de actuar con dignidad y con humanidad. Nosotros, como ecuatorianos,
no podemos acostumbrarnos a la barbarie, ni en las cárceles, ni en la calle, ni en el sistema jurídico. Tenemos que rechazar la barbarie, tenemos que ir por el Estado de Derecho, y eso significa tomar las decisiones que nos permitan, en conjunto con nuestro sistema de derechos humanos al cual estamos adscritos, tratar con dignidad a la gente, pero también ser severos en la aplicación de la ley y contundentes a la hora de impulsar los procesos de rehabilitación. Ministro, otro de los escenarios del 2023 tiene que ver con la renovación de la directiva de la Asamblea Nacional, del Consejo Administrativo de la Legislatura y muy probablemente de las presidencias de las comisiones. En el año 2021 el gobierno logró un acuerdo político que le permitió poner a Yori en la presidencia, hasta Quisela en la primera vicepresidencia, a Fernando Villavicencio en la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Pero el escenario ha cambiado muchísimo y la capacidad de maniobra del bloque oficialista es escasa, es muy pequeña. Se ha consolidado una mayoría de oposición capitaneada por los socialcristianos, por los correístas, por una parte importante de Pachacuti. ¿Cómo ve usted este escenario de la renovación de las dignidades en la Asamblea Nacional? ¿Y qué piensa hacer el gobierno al respecto? Ese es uno de los grandes desafíos que vamos a tener en este 2023, el cual vamos a tener que abordar. La Asamblea no ha sido precisamente una tacita de té para el gobierno, porque si bien es cierto, puede bajo ciertas circunstancias tener un rol relativamente secundario en el proceso de construcción, llega en un momento determinado, cuando una oposición se consolida, a tener un rol de sabotaje en el proceso de toma de decisiones. Es decir, es más lo que obstaculiza o lo que puede complicar en términos de procesos de políticas públicas que lo que permite construir. Y nosotros estamos perfectamente conscientes de eso. La Asamblea forma parte del Estado democrático en el que vivimos, porque si no hubiera Asamblea, pues esto fuera una monarquía, y no lo es, y tampoco queremos que lo sea. Pero la Asamblea también, y sobre todo esta Asamblea, ha hecho las cosas más difíciles por su fragmentación y por su agenda beligerante antigubernamental. Eso tiene que cambiar. Nosotros estamos diseñando una hoja de ruta racional para explorar en el panorama que sin duda es complejo y que es un poco más cerrado que cuando fue al inicio, porque ya han pasado 2 años y las diferentes bancadas han tomado posición. Nosotros tenemos que pensar en una hoja de ruta que nos permita estructurarnos desde esa lógica, no tanto para que nos colaboren, porque estamos claros que eso va a ser muy difícil en los 2 años que quedan de gobierno, pero sí para que no saboteen el trabajo del Ejecutivo y no lo obstaculicen permanentemente. Yo creo que son 2 variables que tienen que estar perfectamente definidas. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar en función de esa segunda variable. Sabemos que tenemos también herramientas alternativas institucionales que son legítimas, como la misma consulta popular, que dijimos que la íbamos a enviar, la trabajamos, se la estudió, le metimos cabeza durante un buen tiempo y hemos podido ahora materializarla. Estamos a las puertas de una elección en ese sentido. No descartamos otras posibilidades de consultas populares, porque es una metodología que puede probar ser eficiente y efectiva, a condición de interpretar adecuadamente las necesidades ciudadanas y no preguntar cosas caprichosas que no le sirvan a la ciudadanía, porque ese es el gran peligro de una consulta. No preguntar sobre la lluvia y el buen viento, sino preguntar sobre verdaderas cosas importantes para la ciudadanía. Pero estamos claros que nosotros queremos estructurar un panorama de trabajo con la Asamblea que, sin necesariamente entender que ellos van a colaborar en todo lo que planteemos, por lo menos no van a ser esa piedra en el zapato que fueron particularmente durante el 2022. Aunque, aún así, se logró impulsar la ley de transformación digital que había sido trabajada en una mesa técnica ejecutivo y legislativo. Eso probó que no era imposible la relación, pero que había que trabajarla de otra manera y en función de otras variables, y creo que con ese acervo y esa experiencia nosotros tenemos que proyectarnos ahora en este nuevo año. Y bueno, le cuento que en esa experiencia me pareció interesante la participación de la sociedad civil, de los actores involucrados, en este caso los cineastas, los guionistas, todos los productores audiovisuales. Es decir, tuvieron una participación muy fuerte. Tal vez sean una metodología que se pueda aplicar en el futuro en aras de esta relación. Porque si encontramos que hay dos frentes, el Ejecutivo y el Legislativo prácticamente enfrentados, y se van a bloquear mutuamente. Entonces, quizás si la sociedad civil interesada en ciertos temas participa con más vehemencia, podría tener mejores resultados, o resultados como los que tuvimos con la ley digital. Creo que es una muy buena sugerencia. Nosotros estamos trazando una hoja de ruta para el manejo justamente con la Asamblea durante este año 2023.
Y hemos revisado el rol que tuvo dentro de las variables que hemos estado pensando, hemos revisado el rol de la sociedad civil y sí, hemos visto que ha tenido una participación descollante en las cosas que finalmente han tenido buena aprobación. Y claro, es un aspecto que vamos a tomar en cuenta y me parece que es una muy buena sugerencia que ratifica un poco lo que ya se venía trabajando en el asunto, pero que en todo caso puede ser un elemento que destrabe, es verdad, esa relación ejecutivo-legislativo que a veces no ha fluido como corresponde. Pero insisto, a nosotros lo que nos interesa es gobernar, poder hacer nuestro trabajo con base en los principios y en la filosofía que le ha dado forma a nuestra acción durante todos estos meses. Pero tenemos que hacerlo también partiendo de la realidad de lo que representa la Asamblea, su clase política, los diferentes actores, sus prioridades y las visiones que ellos tienen, que en algunas cosas, muy pocas, coincidirán con nosotros y en otras pues disienten, y en algunos casos disienten pues sin mayor argumento, simplemente por el hecho de que no quieren que al gobierno le vaya bien porque quieren tener sus aspiraciones en las próximas elecciones, ¿no? ¿Cuál es la frontera entre el sabotaje y el contrapeso, el sistema de pesos y contrapesos? Es decir, la legitimidad de los legisladores es la misma que tiene el gobierno porque ambos han surgido del voto popular. ¿Dónde le pone usted ese límite entre el sabotaje y el hecho de que la Asamblea y los legisladores puedan ser un contrapeso al Poder Ejecutivo? Yo creo que hay dos elementos ahí que son concluyentes para poder distinguir lo uno de lo otro. El primero es el debate de ideas. Ha habido poco debate de ideas en la Asamblea. Ha habido más descalificaciones, en algún momento insultos. Y si usted revisa la actividad de la Asamblea, verá que del 100% del tiempo, el 60 o el 70% del tiempo están dedicados a estructurar la posibilidad de juicios políticos contra miembros del Ejecutivo. Y básicamente el otro 30 o 40 a trabajar sobre leyes, a debatir sobre leyes. Eso es un índice de que esa labor de fiscalización probablemente no esté siendo llevada de la manera más racional posible y esté desplazando el debate legislativo de construcción, que es el que debería ser probablemente uno de los roles protagónicos que tuviera la Asamblea. Ese es un elemento. Y el otro, el respeto a la ley. Cuando la Asamblea toma decisiones que se escapan de los plazos, que no respetan los informes, que alteran procedimientos, que se enfrentan con el sistema judicial, todo se entraba, porque todo se vuelve más irregular. Y eso también es un indicador de que hay más una acción obcecada de sabotaje o de captación irracional de poder antes que el debate de ideas, antes que el contrapunto, antes que el contrapeso. Eso es lo que nosotros también hemos observado. Muchos trámites. El último, pues el del juicio político a Jimena Garzón, que fue enviado fuera de plazo el informe y eso pues permitía o obstaculizaba, de acuerdo a la misma ley de la función legislativa, que el proceso siga. Sin embargo, igual van a hacer que el Pleno se pronuncie en un sentido o en otro. ¿Cuál es el mensaje que eso nos está dando? ¿Que la ley no importa? ¿Que solo es referencial? ¿Que solo se la tiene como un aspecto anecdótico de la decisión dictatorial que en un momento toman 137 voluntades? Entonces, eso es irregular. Y lo otro, que ya lo mencioné, es de la correlación entre juicios políticos y trámites de ley. Yo creo que en términos de producción de disposiciones legales, la Asamblea quedó debiendo en el 2022. Creo que es algo que debería corregirse en el 2023 y nosotros vamos a trabajar para que esa actividad legislativa se mantenga sobre cosas positivas para el país. El debate sí, la discusión también, pero sobre las ideas y respetando los plazos y además también, sobre todo, respetando la ley que ellos mismos tienen para su propio funcionamiento. Compartimos estos micrófonos con el señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales de la revista Plan B, simultáneamente en las cuentas de Facebook, Twitter y YouTube. También en las redes sociales de Radio Sucesos. Agradecemos su cordial sintonía. Volvemos en un instante. Enseguida regresamos con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, los hechos en caliente. 18 horas, 39 minutos. Disfruta, comparte y diviértete en familia o con tus amigos y encuentra todo lo que necesites en Portal Shopping. Te esperamos de lunes a jueves de 10 a 20 horas, viernes y sábado de 10 a 21 horas y domingos de 10 a 20 horas. Inicia bien tu año y empieza tu mejor día en Portal Shopping.
Este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Soy Teddy Tama, abogado y defensor histórico de la participación ciudadana. Esta es una herramienta poderosa de la ciudadanía para que las autoridades públicas rindan cuentas y así lograremos más obras y menos corrupción. ¡Avanti! Somos Participación Ciudadana. Vota por mí en la lista de pueblos y nacionalidades. Casillero 7. Elige por ti, por tu futuro, por Ecuador. CNE. ¿Ya conoces los hoteles Celina en Ecuador? Somos ciudadanos del mundo enfocados en crear experiencias e historias. Un ecosistema de gente que le gusta viajar, interactuar, trabajar, aprender y crear. Ya sea que estés de vacaciones, negocios, explorando o simplemente en movimiento, en nuestros hoteles podrás interactuar abiertamente e integrarte con gente de todo el mundo. Y estamos en todas partes. Encuéntranos en Quito, Baños, Cuenca, Montañita y Tena. Somos Celina, los hoteles de experiencia. Estamos de regreso con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca. Bueno, está con nosotros el señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, con quien estamos analizando los escenarios políticos para 2023. Ministro, otro de los escenarios que llaman la atención tiene que ver con el hecho de que las elecciones regionales pueden convertirse en una previa de las elecciones de 2025. Van a permitir medir las fuerzas políticas en el interior del país, en las principales ciudades, y de alguna manera van a poner a prueba alianzas que posteriormente podrían darse en las elecciones generales. El presidente Lasso, durante su reciente viaje a Washington, al que se le pregunta sobre la reelección, luego cuando llegó al Ecuador lo matizó un poco, pero dijo que bueno, que él no descartaría que haya la posibilidad de que él corra para la reelección. Este tema, el de la sucesión o el de la reelección, ¿se lo han planteado ustedes en el gobierno? ¿Hay un candidato o varios candidatos que puedan recoger la bandera del presidente Lasso, o sería él mismo quien se postularía? El candidato que sucede a Guillermo Lasso es Guillermo Lasso. Eso dice la Constitución y eso es lo que queremos en nuestro partido. Yo creo que hemos ido dando pasos en ese sentido. Nosotros hemos buscado plasmar una idea sobre cómo debe llevarse a cabo el ejercicio gubernamental, con sus aciertos y sus errores. Nos ha tocado venir desde muy atrás, nos ha tocado afrontar conflagraciones que en algún momento se antojaron bastante importantes, pero hemos podido seguir adelante y estamos en un camino que nos permite ir agarrando un poco de tracción e ir tomando decisiones sobre las cosas que nos parecen relevantes. Y el líder de este proyecto es el presidente Guillermo Lasso. Eso es una verdad indiscutible. Y en función de eso, nuestro candidato en el evento de optar por la reelección, que tenemos que buscar una elección, de participar más bien en las elecciones, es el presidente Lasso, porque al fin y al cabo es la figura más conocida, es la que tiene los números, es la cabeza del gobierno y es el líder de las decisiones que toma actualmente el gobierno. ¿Por qué se lo hace tan tempranamente? O sea, ¿por qué se lanza esto tan tempranamente? O sea, bueno, digamos, le pregunto por qué. Perdón, todavía hay montes altos que hay que subir. Sí. Por ejemplo, inmediatamente la consulta. Si no gana la consulta, se vuelve mucho más difícil. Donde el tiempo pasa volando, ¿no? El tiempo pasa así volando. Dicen en los matrimonios, sí. Otros dicen que se les hace eternos. Pero yo creo que el tiempo pasa rápido, creo que es bueno siempre tener una idea clara. La política tiene sus matices y tiene sus momentos. Y como decía John F. Kennedy, la opinión pública es eso, opinión. Y la opinión cambia, o se mantiene, o se refuerza. Pero es una de las tres posibilidades. Entonces, nosotros tenemos que continuar haciendo nuestro trabajo. Tenemos una hoja de ruta que está trazada. Tenemos una referencia de liderazgo con el presidente Lasso y sobre el resto no calculamos, no especulamos. Tal vez lo dijo porque en un momento determinado se lo preguntaron, pero no hay mucha más historia. Nuestro trabajo no está concentrado en un esquema eleccionario después de 2 años. Nuestro trabajo está concentrado en cumplir con ese trabajo que nos fue encomendado,
porque cuando uno empieza a pensar demasiado en las próximas elecciones, las decisiones se pueden llegar a distorsionar y no es lo que queremos. Por eso también es que, si bien es cierto las elecciones seccionales son importantes, sabemos también que no son concluyentes a la hora de una elección nacional. Si revisamos la historia del país, sobre todo los últimos 15, 20 años, de ninguna manera lo que ha sucedido en una elección seccional es condicionante de lo que sucede en una elección presidencial. Son dos lógicas distintas y yo creo que el ecuatoriano se ha acostumbrado a pensar a esas dos velocidades. Una cosa es lo que elige localmente y la fuerza que le da a sus movimientos locales, y otra cosa es pensar ya en una elección nacional que tiene otros matices y que tiene otras variables. Entonces, siempre hemos dicho, nosotros no queremos perennizarnos aquí. No queremos buscar reelección indefinida. No queremos quedarnos para siempre, de ninguna manera. No estamos buscando perennizar, lo hemos dicho y lo ratificamos. Queremos cumplir nuestro trabajo, hacerlo bien, plantear una nueva cultura política, una nueva forma de hacer política para insertarnos verdaderamente en la modernidad, porque la modernización del sistema político es la modernización del país. Los países no progresan o se atrasan cuando su sistema político se anquilosa y cuando se revierte en una feudalización de la sociedad donde cada quien es dueño de algo. Nosotros tenemos que combatir eso. Aquí no podemos permitir microfeudalismos dentro del país en ninguna escala. Tenemos que luchar porque la institucionalidad sea la que se imponga, porque la separación de poderes sea una realidad, porque la libertad de prensa sea verdaderamente algo vivido en el día a día, porque esos son los pilares que luego redundan en mejores procesos políticos, mejorando la calidad de la representación, la calidad de la democracia, el progreso de la economía y, por supuesto, un desarrollo social muchísimo más equitativo. Ministro, cuando llegue en diciembre del 2023, ¿cuáles cree usted sean las metas políticas que el gobierno haya cumplido? Tomando en cuenta que hay varios factores ahí. El uno es la gobernabilidad, ¿no es cierto? Ajá. Ustedes temen o tienen en su horizonte la posibilidad de un nuevo levantamiento, rebelión o protesta social, y seguido a un intento de destitución en la Asamblea Nacional, porque no podemos descartarlo. ¿Tienen eso en su mente? El tema de la inseguridad, ¿no es cierto?, que es otro factor desestabilizador de un gobierno, y el tema de la crisis económica. Si yo tuviera que sintetizarlo en un criterio, diría que nuestro objetivo como gobierno es alcanzar gobernabilidad con niveles sostenidos y equitativos de desarrollo económico. Eso es lo que estamos buscando, esa es la idea matriz. Buscar la manera de estabilizar políticamente al país con un desarrollo económico equitativo y sostenido, que nos permita ir dando pasos para la reducción acrecentada de la pobreza. Lo conseguimos parcialmente el año pasado. Lamentablemente las marchas de junio retrocedieron el proceso que ya teníamos impulsado y que nos iba a derivar en algunos puntos de crecimiento de la economía al final del año. Nos hicieron perder aproximadamente 1.000 millones en 18 días, fue realmente un retroceso, pero bueno, esto es así, nada se hace de forma lineal, sino que tiene que haber un proceso continuado y perseverante para ir alcanzando una serie de objetivos. Sabemos que hay grandes desafíos este año. La consulta popular es uno. Es importante que sea aprobada para que podamos dar ese salto cuantitativo y cualitativo en lo institucional, en la lucha contra la inseguridad, en lo medioambiental. Sabemos que debe consolidarse nuestra relación con las organizaciones sociales. Ese es otro de los objetivos y por eso le hemos dado muchísima importancia a cada uno de los 218 acuerdos que vamos a impulsar en un proceso distinto de acercamiento entre el poder público y esas organizaciones sociales. Sabemos que tenemos que seguir reduciendo el déficit de la economía para que pueda ese dinero irse a inversión social. Este año se tienen proyectado 15.000 millones de dólares para aumentar los presupuestos en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura, en vivienda, en vialidad, y esa es prácticamente el 50% del presupuesto del gobierno central, y esa es una prioridad para el gobierno. Y sabemos también que el gran desafío que tiene el país es el de la inseguridad o el de generar mejores cotas de seguridad, y estamos trabajando sobre eso también a través de una distinta serie de medidas. Si me preguntan a mí sobre esos 4 o 5 rubros,
nosotros vamos a buscar la manera de tener resultados concretos hasta fines de este año. Y el todo dentro de una línea conductriz que significa un panorama de gobernabilidad y de paz en el país, pero con un desarrollo económico sostenido y equitativo. Hay un concepto, ministro, que se ha utilizado como un arma arrojadiza, que es este de la muerte cruzada. La posibilidad de reiniciar el sistema político, de que todos se vayan a sus casas, en resumidas cuentas, de que haya nuevas elecciones generales y que cuyo plazo, me parece, alcanza hasta el tercer año de gobierno. Sí. ¿Ustedes considerarían esa posibilidad si esta pugna de poderes, si este conflicto político se vuelve mucho más agudo? Hemos tenido ya algunas circunstancias para hacer uso de ella, porque los niveles de pugna han sido muy altos y no lo hemos hecho. Ya no tiene esa bala de plata la Asamblea, porque ya intentó usarla y falló. A menos que quieran forzar el sistema institucional, lo cual pues significaría una ruptura del orden constitucional absolutamente anormal. Pero emitieron un comunicado diciendo, cuidado, le pase lo mismo que al señor Pedro Castillo en el Perú, ¿no lo firmaron ahí? Sí, hablaron. La verdad nunca entendí bien cómo, porque dicen que muchos buenos cocineros dañan la sopa, pero tal vez los malos cocineros la dañan más. Entonces nunca entendí bien cómo había sido estructurado ese comunicado, porque hablaban de un golpe blando, pero yo no entendía dónde estaba lo blando. Luego finalmente dijeron que nosotros como gobierno estábamos aupando ese golpe blando, y después dijeron que cuidado, pasa lo del 130. Entonces, la verdad no entendí. Un golpe que iba a dar un juez de... Sí, un golpe que iba a dar un juez, cuando era un tema entre la función judicial y la Asamblea. Pero intentaron inmiscuirnos a nosotros la verdad no puedo, o sea, simplemente no respondimos porque no entendíamos ni siquiera cuál era el objetivo del comunicado ni a dónde estaba apuntando. Lo cierto y lo real es que ya la Asamblea utilizó esa posibilidad y fracasó. Nosotros aún como gobierno tenemos esa posibilidad, pero creemos que el país necesita estabilidad económica, social y política. Hemos pasado un año que ha sido difícil, que ha supuesto una serie de desafíos importantes, pero tenemos una hoja de ruta, que es la que guía nuestro comportamiento, y en función de eso nos tenemos que manejar. No tenemos previsto impulsar el mecanismo de la muerte cruzada. Obviamente que la actividad política es dinámica y supone estar siempre enfrentando circunstancias que a uno lo obligan a tomar decisiones, pero hay una cosa que es muy cierta con este gobierno, con nuestro gobierno. Nosotros respetamos la Constitución, no la vamos a agredir. No estamos aquí para perennizarnos, no estamos aquí para atropellar a nadie, estamos aquí para cumplir un mandato popular, pero apegados al texto constitucional, porque eso es lo que construye país a mediano y largo plazo. El Ecuador no está para más retrocesos ni para procesos traumáticos de división social. Eso no nos hace bien. Tenemos que buscar la manera de proyectarnos hacia el futuro, y hoy estamos en un momento en que consideramos que lo podemos lograr. Tal vez ese punto que usted menciona sobre el comunicado que mencionaba Fermín acerca del golpe blando, tiene que ver con un estado, parece ya crónico, de crisis en lo que significa el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura. Involucra la función judicial, desde la presidencia del Consejo y también a la presidencia de la Asamblea. Quizás el Ejecutivo se ha puesto un poco de lado en todo esto, pero no deja de causar problemas en la institucionalidad. O sea, un país sin institucionalidad en justicia no es un país. Realmente tenemos un grave problema ahí. Y efectivamente se ha acusado al gobierno de aupar a la actual mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. No solo auparlo políticamente, sino poniendo a la policía ahí para que entren, etcétera, etcétera, como ocurrió en la vez anterior. O sea, ¿cómo mira usted la participación del gobierno en esto? ¿Es verdad estas acusaciones de que esta mayoría... encabezada por Hernán Ulloa, por el doctor Hernán Ulloa, el Consejo de Participación Ciudadana, es a conveniencia del Ejecutivo, y la actual presidencia del Consejo de la Judicatura es a conveniencia del Ejecutivo? No, nosotros en ningún momento hemos buscado tener cuotas ni espacios de poder en estas instituciones, pero queremos gobernar. Y para poder gobernar se necesita estabilidad. Y esas instituciones que usted se refiere, el Consejo de Participación, el Consejo de Judicatura, necesitan tener independencia para decidir. Y decidir conforme a la ley. No está bien que un partido político, a instancias de un asambleísta, porque tiene parientes en el Consejo de Participación, quiera a las bravas apoderarse del Consejo de Participación, quiera a las bravas tener incidencia en el Consejo de Participación, porque esa es la vieja política.
La vieja política es yo me hago dueño de esto, tú te haces dueño de lo de acá, y así ponemos a nuestro compadre y amarramos esta elección y ponemos a este contralor y luego hacemos lo de acá y así me desvanecen las glosas acá. Nosotros no estamos para eso. Antes de estar para eso nos vamos a la casa y vamos a luchar porque no exista una apropiación corporativa por parte de ninguna organización política en ninguna institución. Porque nosotros queremos gente que represente a todos los ecuatorianos en los diferentes espacios donde les toque decidir. Y eso es por lo que hemos luchado. Por eso es que siempre hemos dicho que lo que estamos buscando es la estabilidad institucional. No que alguien nos haga caso a pie juntillas de nada. Vayan a preguntarle a los diferentes miembros de las diferentes entidades cuántas veces los hemos llamado desde las instituciones de gobierno para que hagan tal o cual cosa. De ninguna manera. Nosotros nos hemos buscado mantenernos al margen. Obviamente que tiene que haber una coordinación interinstitucional, pero en esquemas legítimos, sobre cuestiones públicas, sin secretismos ni reunioncitas entre gallos y medianoche para planificar cosas que sean irregulares. Yo creo que esa ha sido un poco la marca registrada de nuestro gobierno y también en eso nos diferenciamos o buscamos diferenciarnos de los gobiernos anteriores que ha tenido el país. Nosotros no estamos para amarres, ni para buscar que alguien nos haga caso a pie juntillas de lo que decimos. Estamos para que las autoridades representen a todos los ecuatorianos y tomen decisiones con base en la ley y procedimientos justos, porque entendemos que así es como se construye el país y así es como todos estamos un poco más seguros. 218 acuerdos, ministros, son muchos, ¿verdad? Y también el promocionar esta cifra podría significar que después les reclamen una cantidad importante de omisiones reales o no. ¿Sí? ¿Cómo ve usted la posibilidad de nuevos conflictos sociales en 2023, en especial a partir del segundo semestre? Porque en el primero, al parecer, vamos a estar todos entretenidos en esto de las elecciones y a partir del segundo semestre podría producirse una nueva agitación social. Bueno, nuestro país es fecundo en agitaciones sociales. Ha sido fecundo. Desde chiquitos. Entonces es algo que forma parte de nuestro ADN y de nuestra realidad. Por lo tanto, decir que se anula cualquier posibilidad de manifestación o de actitud revoltosa en la calle, pues puede ser un poquito exageradamente optimista. Pero lo que nos da tranquilidad es que nosotros hemos dado todos los pasos para que estos conflictos se vayan reduciendo de manera progresiva. Creo que llevamos a cabo un enfrentamiento serio y difícil para todo el país durante las manifestaciones de junio. Considero que se firmó un acta de paz que fue justa para ambas partes. No hubo nadie que se arrodille para firmar el acta. Creo que fue firmada en dignidad por las partes en conflicto. Luego, me parece que se llevó a cabo un proceso respetuoso de implementación, o mejor dicho, de definición de esos acuerdos en función de las mesas de diálogo. Difícil, claro. Confrontativo a veces, claro, complicado por las diferentes heterogeneidades de las cuales nosotros somos parte en nuestro país, claro, pero al final dio a luz a un gran acuerdo, o mejor dicho, a 218 grandes acuerdos. Por lo tanto, fue exitoso. Y hoy estamos en un proceso de implementación que no es sencillo, que tiene aristas, que se va construyendo poco a poco, que tiene que ser bordado con paciencia, con tolerancia y con empatía, pero que va avanzando. Que siempre va a haber razones para que haya disensos y conflictos, sí, porque somos animales sociales, vivimos en sociedad, y no lo digo en el sentido de animal, ¿dónde ubica usted son politicón, ¿no? Perdón, ministro, ¿dónde ubica usted los mayores focos de conflicto en la perspectiva del cumplimiento de estos acuerdos? Bueno, el tema de deudas fue una situación que generó posiciones encontradas. Un golpe blando del ministro de Finanzas. Un golpe blando del ministro de Finanzas. No, fue una decisión que tomamos en todo el gobierno, viendo los números que teníamos y sabiendo hasta dónde podía arroparnos la sábana. Lo hicimos en estricta responsabilidad, pero también se otorgaron una serie de beneficios importantísimos por parte de las diferentes organizaciones en materia económica, de Comunidad Popular y Solidaria, de la CONAFIPS, de Banecuador, en fin, cumplimos. El tema de focalización de subsidios es un tema polémico que siempre está generando, que siempre saca chispas, porque como es un subsidio que hoy por hoy alcanza más de 3.500 millones de dólares y que en algunos casos va a sectores que no necesariamente lo necesitan, esta racionalización o esta reorganización de subsidios para hacerle ahorrar plata al Estado y que ese dinero vaya a inversión social no es sencilla.
porque obliga a evaluar una serie de mecanismos técnicos que tienen que ser tomados en cuenta. Y ese es un proceso que también tiene su dinámica y tiene que ser también respetado e implementado. Pero aún así hemos avanzado, porque se firmaron algunos acuerdos sobre los criterios que debían regir cualquier proceso de focalización. Se hizo un reconocimiento también de un subsidio de 15 centavos adicionales a lo que ya existía. Y ahora pues también inclusive se tomaron decisiones respecto, por ejemplo, de sectores que no necesitaban, no requerían de ese subsidio y que dentro de esa perspectiva pues podían seguir llevando a cabo su actividad con otros niveles de compensación. Entonces, tampoco es que estamos en cero ahí. Inclusive a ese nivel de focalización de subsidios hemos avanzado. Pero insisto, esto no se hace de la noche a la mañana. Ni el mundo se hizo en un solo día. Y aquí ha habido demandas represadas de diferentes naturalezas sociales, económicas, políticas, de mucho tiempo atrás, que nosotros estamos solucionando. Todavía va a faltar un poco más de esfuerzo, pero tenemos mucha confianza de que podemos llegar al fin del gobierno en 2024-2025 con una tarea bastante completada. Muy bien, muchas gracias, ministro. Hemos completado el tiempo con todo éxito y gracias por sus respuestas. Han sido también preguntas coyunturales como también preguntas no coyunturales que tienen que ver con la institucionalidad de este país. En este caso, agradecemos su cordialísima atención, amigos oyentes y quienes nos ven también a través de las redes sociales. Y mañana, Fermín, tendremos también 2 invitados especiales. Efectivamente, Juan Carlos, está prevista la presencia de Juan Mullo, un musicólogo e historiador musical, con quien vamos a analizar varios ejes relacionados a la música vernácula del Ecuador. También va a estar con nosotros Estuardo Rivadeneira. Así es, también uno de los importantes directores de las bandas populares del Ecuador, director también, uno de los auspiciantes, diríamos así, de la banda del Gremio de los Albañiles, que cumplió 100 años, de la banda más antigua de música popular del Ecuador. Música, investigación musical para nosotros, un poco para salirnos de esta coyuntura, porque hay otros temas en el Ecuador.